Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, Franz. Buenas tardes, profe. Bienvenida. Buenas tardes, Juan Camilo. Buenas tardes, Buenas Sebastián. tardes, Pedro. Buenas tardes, Olga, Saúl. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Creo Bien, sí, que señora, gracias. espere. Buenas tardes, Lady. Y buenas tardes. Me falta alguien. Juan Camilo ya lo había saludado, ¿verdad? Bueno. Entonces, les doy la bienvenida a todos y vamos entonces a continuar con nuestra clase de este día. Profe, una preguntita. ¿El cuestionario, ese es solamente lo que hoy tenemos que entregar? El cuestionario del día 4, sí señora, solamente el cuestionario, Profe, ¿ese es de lo que hemos visto hoy o lo de todas estas clases? no de lo que hemos visto hoy. Ah, ok, profe, muchas gracias. Bueno, bueno, esta mañana quedamos en los elementos de la asertividad. Estábamos hablando todo el tema de la asertividad, ¿cierto? Y que pues hay tres formas de comunicarnos. Una es agresiva, otra es pasiva y otra es asertiva y que obviamente la que debemos adoptar en nuestra vida es la asertiva, que debemos trabajar en ella y mejorar, ¿cierto? Entonces decíamos que hay unos elementos que es la mirada, la distancia personal o interpersonal y la distancia, perdón, la postura. ¿Mm? Y vamos a mirar en qué consiste cada uno de ellos. La mirada. Yo les decía a ustedes que con la mirada podemos decirle a alguien que lo odiamos o podemos decirle que lo amamos, ¿sí? Podemos decirle que no nos gusta algo o que sí nos gusta algo. La mirada es una forma de comunicarnos con las personas. ¿Mm? Y muchas veces no comprendemos esta parte cuando estamos asesorando, cuando estamos dando información, cuando estamos atendiendo a los clientes y bueno, nuestra mirada va en contra de nuestras palabras, ¿cierto? Y eso se nota, se percibe y puede ser, digamos que si lo hacemos de esa manera negativa, pues puede ser que perdamos al cliente, que el cliente tenga pues alguna dificultad con nosotros en la comunicación. Entonces, vamos a leerlo y te voy a pedir, Sebastián, si me ayudas a leer esta diapositiva. Empezamos contigo. Sí, señora. La mirada. La forma en que miramos es muy importante en la interacción con los demás, tanto que puede afianzar, quitar importancia o desmentir aquello que nuestros labios están diciendo. Muy bien. Entonces, a veces nosotros no nos educamos para dar una buena comunicación, una buena información, ¿cierto? Y decimos una cosa con nuestra boca y con nuestros ojos decimos otra. Entonces tenemos que aprender a comprender la comunicación asertiva a través de la mirada y que nuestros labios y nuestra boca estén sincronizados hablando el mismo idioma. Bueno, la distancia interpersonal. Yo les decía, desde que empezamos, porque hay un cliente, digamos que tienen características los clientes y que debemos mantener una distancia prudente con ellos. No debemos dar pie a que se cometan errores porque los clientes no tienen la formación que tenemos nosotros. Los clientes solamente desbordan sus emociones. Hay muchos que sí saben, es decir, que deben controlar sus emociones y hay otros que aunque sepan no lo logran, ¿sí? Porque para ellos su defensa es que están en pro de, de un derecho que tienen y que se lo han violado de alguna manera, han sentido eso, han sentido que les han faltado, ¿cierto? Y entonces por eso actúan de esa manera. Vamos a leer la distancia interpersonal, por favor. Y te voy a pedir, Francis, si me ayudas. Sí, señora. La distancia interpersonal. La distancia interpersonal, según el análisis
Edward T. Hans, 1959, sobre el tema existirían distintas zonas. Primero, distancia íntima de 0 a 50 centímetros. En esta zona se sitúan personas amadas y familiares. Segundo, distancia personal de 50 a 125 centímetros. Es el espacio personal de cada uno. Una Especie. especie de esfera protectora que nos gusta mantener entre nosotros y el resto de los individuos. Tercero, distancia social de 1,25 y 3,5 metros, distancia que se usa para trabajar en equipo o en relaciones sociales ocasionales. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vemos que, digamos, dentro de los parámetros de la distancia entre personas hay unos estipulados, ¿sí? A través de tal vez situaciones que se han presentado y también teniendo en cuenta la confianza que tengamos con las personas. Si es una persona de mi casa, ¿cierto? Es una persona amada que es, ¿sí? Ahí dice distancia íntima, pues con ellos vamos a tener esa distancia de 0 a 50 centímetros, porque es nuestra familia. Pero si no son esas personas especiales, nosotros tenemos que empezar a entender que no nos podemos acercar mucho a las personas. Debe haber una distancia prudente, ¿sí? La distancia personal, dice aquí, que es el espacio personal de cada uno, de cada especie, de esfera protectora que nos gusta mantener entre nosotros. Entonces, cuando vamos caminando ustedes, no sé si les ha pasado que alguien se acerca mucho y ustedes sienten como una presencia, ¿cierto? Y es por eso, porque nosotros somos energía, estamos vivos y sentimos todo lo que sucede a nuestro alrededor y percibimos que alguien viene atrás. Entonces, esa distancia es importante tener en cuenta para pues conservarla y ser prudentes en el momento de atención al cliente, poder ser prudentes. ¿No? La distancia pública, acá nos hablan de la distancia pública. Y está bien, Olga, si me ayudas a leer. Distancia pública más de 3,5 metros, distancia que nos gusta mantener con los desconocidos, ejemplo, al caminar en la calle, dar un comunicado en espacios numerosos, entre otros. Muy bien. Eso es un derecho que tenemos de mantener la distancia, es decir, que todas las personas deben respetar nuestro entorno y nosotros debemos respetar el entorno de los demás. No podemos acercarnos más de cierta distancia porque ya se siente grosero, se siente que está invadiendo ese espacio. ¿No? Ahora vamos a hablar de la postura y te voy a pedir, Saúl, si puedes leer esta diapositiva. Sí, profe. Postura. La postura es la posición que adoptan los miembros, brazos y piernas con respecto al cuerpo, los cuales influyen en la disposición que tiene este en el espacio. La postura de nuestro cuerpo es algo que nuestro interlocutor percibe a simple vista y que lleva un mensaje. Muy bien, la postura, nuestros brazos, nuestras piernas, nuestro cuerpo, ¿cómo está? ¿Sí? Y obviamente el cuerpo habla por nosotros. ¿Qué disposición tengo para atender? ¿Qué disposición tengo para hablar? Ahora, estoy segura de lo que estoy diciendo. Todo eso se refleja en nuestra postura de los brazos, de las piernas, de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, ahí dice que la postura de nuestro cuerpo es algo que nuestro interlocutor percibe a simple vista y que lleva un mensaje. A veces decimos, pero el cliente está diciendo mentiras. El cliente lo percibió. Tal vez tú no lo dijiste nunca, pero lo percibió y se atrevió a decir lo que tú nunca habías dicho, pero lo leyó en tu cuerpo, en tu mirada, ¿sí?
en tu postura. Entonces, hay que estar atentos a esa parte. Ejemplos de postura. Dice, ¿qué clase de lenguaje corporal tiene? Camina derecho, proyecta los hombros hacia atrás y saca pecho, mira hacia el frente y no hacia el piso. Constantemente utiliza posturas cerradas, como brazos o piernas cruzadas. Son preguntas que podemos hacernos también a nosotros porque eso nos ayuda a corregir. Psicología de los componentes de la asertividad. Entonces te voy a pedir, Olga, si me ayudas a leer esta diapositiva. Psicología de los componentes de la asertividad. Patrones de pensamiento. Una persona asertiva es consciente tanto de los derechos y deberes que tiene ella misma como de los del resto de personas. Es un pensamiento racional. Muy bien. Entonces, psicología de los componentes de la asertividad. Es cuando yo estoy alrededor de un grupo de personas, ¿sí? Y yo sé cuáles son mis derechos y deberes y sé también los de los demás. En ese orden de ideas, yo estoy razonando en esa parte y obviamente le doy el lugar a las personas que están en mi entorno y también me doy el lugar yo misma. Sentimientos y emociones. ¿Qué te parece, Lady? Lady, si estás, no estás. Entonces, Franci, vuélveme a ayudar, por favor. Sí, señora. Sentimientos y emociones. Presenta una sana autoestima y seguridad en sí mismo o misma. Ni mejor ni peor que los demás. Satisfecho con sus relaciones y respetuosas. Control, emoción. Control emociona, perdón. Listo, tranquila, no se preocupe. Entonces dice, presenta una sana autoestima y seguridad en sí mismo, ¿cierto? Obviamente cuando nosotros... Profe, ¿no se le escucha? Ay, perdón, estaba hablando con el micrófono cerrado. Les decía que las personas cuando están sanas emocionalmente presentan una autoestima muy alta y la seguridad en sí también es alta. Esos sentimientos y esas emociones son adecuados. ¿Sí? Y dice ahí que satisfecho con sus relaciones y respetuoso o respetuosa y controla las emociones sin ningún problema. Entonces estas personas están tranquilas porque saben, digamos, mediar la situación en un momento de tensión. No se estresan ni nada, sino que manejan la situación. Elementos de la comunicación. Ustedes saben que cuando estamos en un entorno tiene que haber una comunicación. Puede ser digamos, si estamos en un recinto, puede ser que las personas lleguen ahí y tengan la comunicación verbal, face to face, como dicen, ¿cierto? Pero también puede ser a través de vía telefónica, escrita, a través de un medio tecnológico, pero finalmente es comunicación. Entonces los elementos de la comunicación es el código, que es el lugar, ¿cierto? Donde se da. El mensaje, que es a través de, es decir, el medio que se usa para poder enviar el mensaje. Y el canal, a ver, el código es el lugar, el mensaje es pues obviamente el contenido, el canal es el medio, el emisor es el que emite el mensaje y el receptor es el que lo recibe. ¿Alguna duda con respecto a esa parte? En ese sentido, entonces, así sea la comunicación entre todas las personas. Puede ser que tú seas el emisor y que el receptor sean muchas personas, porque también pueden recibir en grupo
el mensaje. ¿Mm? O puede ser una sola persona, pero igual, pues así nos comunicamos todo. El lenguaje facial. Con nuestros gestos faciales mostramos 6 emociones básicas: miedo, ira, desprecio, felicidad, tristeza y sorpresa. Entonces, el lenguaje facial habla más que 1000 palabras. Si tú tienes miedo, si tú tienes ira, si tienes desprecio, rabia, felicidad, tristeza y sorpresa, si tú tienes algunos de esos emociones o sentimientos, se te nota, lo podemos leer. Y más cuando estamos en servicio al cliente, que todos nos miran, nos resetean, digamos, todo el cuerpo, todo lo que tenemos, la ropa. ¿Mm? Entonces tenemos que estar atentos. La mirada. Por favor, me ayuda Sebastián a leer de nuevo. Sí, dice la mirada. Dependiendo de cómo mirar, se refleja hostilidad, confianza, sumisión, inseguridad. Entonces, mire lo que hace la mirada. Dice que se puede reflejar a través de los ojos hostilidad, confianza, sumisión e inseguridad. ¿Qué muestras tú con tu mirada? Pensemos eso, ¿qué muestro yo con mi mirada? Y asimismo vamos a saber por qué las personas están al lado, o tal vez por qué no, por qué se quedan o por qué se van, ¿sí? Porque es la forma de la comunicación la que influye en todo momento en nuestras vidas. Franci, ¿me ayudas de nuevo, por favor? Sí, señora. Si la mirada es directamente a los ojos de la otra persona, se tiene una actitud asertiva. Pero mirar demasiado fijamente de forma constante dará sensación de agresividad. Muy bien, entonces hay que mantener una mirada prudente, ¿sí? Dice que si la mirada es directamente a los ojos de la otra persona, se tiene una actitud asertiva. Profe, ¿tiene el micrófono apagado? Otra vez, gracias. Les decía que debemos tener cuidado cuando miramos a las personas, ¿sí? Porque el hecho de mirar a las personas a los ojos, eso quiere decir que yo estoy transmitiendo un mensaje, y esperamos que el mensaje que yo estoy dando a través verbal sea el mismo que tienen mis ojos, ¿sí? Sea el mismo mensaje que en mis ojos hay. Porque a veces yo estoy diciendo, por ejemplo, ¿qué vamos a decir? Que no hay, estoy diciendo que no hay pedido, que no hay producto, que se dañó una máquina, y tal vez eso lo haya sacado la empresa como estrategia, o como, sí, para, digamos que llevar con paciencia algunas situaciones adversas en producción, ¿cierto? Pero yo al decir la información no la digo convencida, mis ojos dicen otra cosa, y eso lo percibe el cliente. Entonces tengo que estar segura de lo que voy a decir, cómo lo voy a decir, cuál es el impacto que yo quiero despertar en las personas. Credibilidad, deseo de ir, de comprar, de verificar, bueno, depende. ¿Mm? La sonrisa también habla por nosotros. Saúl, ¿me ayudas a leer la sonrisa, por favor? La sonrisa, por norma general, ayuda a reflejar momentos tensos y transmite cercanía si esta es auténtica. Según el tipo de sonrisa puede demostrar confianza o tensión. Entonces, mire que la sonrisa también habla por nosotros.
Podemos tener una sonrisa nerviosa o una sonrisa como de alegría o una sonrisa irónica. ¿M? Entonces ahí dice que ayuda a relajar cuando es una sonrisa pues sincera, ¿no? Pero si esa sonrisa es tal vez por evadir alguna responsabilidad o porque algo pasó y yo no le puedo responder, me dan nervios, tengo miedo, todo se percibe. Forma de hablar. Olga, ¿me ayudas a leer forma de hablar, por favor? Forma de hablar, el tono y la velocidad a la que hablamos indicará también nuestra actitud. Por ejemplo, repetir muletillas o tartamudear da impresión de inseguridad. Un tono firme, fuerte y calmado dará una imagen de confianza y fuerza. Demasiado fuerte sería hostil. Muy bien. Entonces, la forma de hablar, el tono de voz, la velocidad también, ¿sí? A veces damos una información como robots, repetimos todo y el cliente como, ¿qué fue lo que dijo? No le explicamos, no miramos cómo hacemos con ese cliente, ¿sí? Que pues está pidiendo una información más detallada. Entonces, a veces cuando estamos nerviosos podemos repetir muletillas o tartamudear o a veces se nos olvidan las ideas. Eso puede suceder. Lo importante de todo esto es mirar cómo me estoy comunicando con las personas y si realmente eso me apoya, es decir, la decisión que yo tomé en la forma de comunicarme me está apoyando, me está sosteniendo, o si no, pues obviamente no. ¿Mm? Derechos asertivos son unos derechos no escritos que todos poseen, pero que muchas veces se olvida a costa de nuestra autoestima. Es para considerar en nuestra persona a la misma altura que todos los demás. ¿Sí? Entonces hablan de los derechos asertivos, dice que hay unos que no son escritos, pero finalmente dice ahí que es para considerar en nuestra persona a la misma altura que todos los demás. ¿Mm? Entonces es ser humildes y no sublevar nuestro orgullo ante los demás porque eso le saca de quicio también a las personas y no las deja crecer. Espérame un momento. Aquí tenemos derechos fundamentales para nosotros. ¿Cuáles son esos derechos que todas las personas tienen? Sebastián, ayúdame, por favor. Dice derechos. Algunos son derecho a ser tratados con respeto y dignidad, a equivocarnos y ser responsables de nuestros errores, a tener nuestras propias opiniones y valores, a tener nuestras propias necesidades y que sean tan importantes como las de los demás. Bueno, esos son algunos derechos. Vamos a seguir leyendo derechos porque acá hay varios derechos escritos para leer. ¿Me ayudas, Olga, por favor? Sí, señora. A protestar cuando se nos trate injustamente, a experimentar y expresar los propios sentimientos, así como a ser sus únicos jueces, a cambiar de opinión, idea o línea de acción, a intentar cambiar lo que nos satisface, a detenerlos y pensar antes de actuar y a pedir lo que queremos. Todos tenemos derecho, todos tenemos derechos, todos, independientemente de, pero si somos seres humanos y estamos en esta tierra, tenemos derechos y hay que tenerlos en cuenta, porque muchas veces se nos vulneran esos derechos y no debe pasar esa situación.
Nadie puede quitarnos los derechos que tenemos. Tal vez tengamos que solucionarlo, es decir, arreglar la situación para, pues, ajustar, ¿sí? Esos derechos en algún momento de nuestra vida, pero siempre los tenemos y debemos defenderlos. Igual los demás también los tienen. Yo debo respetar esos derechos con los demás. ¿Mm? No justificarse ante los demás. Bueno, vamos a leer estos. Saúl, ¿me ayudas aquí, por favor? Ok, Si Sebastián. quieres te colaboro, profe. Ya, profe, ya. Sí, se me cambió la configuración aquí. Derechos. El derecho a gozar y disfrutar. El derecho a mi descanso, aislamiento, siendo asertivo. El derecho a superarme, aún superando a los demás. El derecho a ser independiente. El derecho a decidir qué hacer con mi propio cuerpo, tiempo, etcétera, mientras no se violen los derechos de otras personas. El derecho Muy a tener bien, éxito. muy bien. El derecho a tener éxito. Todos en esta tierra podemos tener éxito, ¿sabían ustedes? Todos podemos tener abundancia, ¿sabían eso? Eso de que no, eso es para los ricos y para los pobres, no, cuando decimos eso, esas son palabras de pobreza, porque estás diciéndote a ti mismo que no eres eh, como merecedor de esa abundancia, ¿sí? Entonces tenemos que mirar que ¿Capaz? tú, dime, Franci, ¿qué dices? Puede ser también como capaz, profe. Ajá, exacto. Sí, señora. Así es. Bueno, acá dice, la autoestima alta y sana fomenta la asertividad y a su vez, en cada ocasión en que se practica la asertividad, se aumenta más la autoestima. Entonces, recuerden, cada vez que ustedes están tratando de ser más asertivos, están cambiando el autoestima, es decir, que la están elevando de una forma positiva. Porque el que tiene una asertividad en la comunicación tiene una buena autoestima, tiene una autoestima alta. Es porque ha procurado, se ha dedicado, ¿sí? Ha trabajado en sí mismo para poder tener esa autoestima. Los pasos que facilitan la asertividad. ¿Cuáles son esos pasos? Entonces ahí está bien, Sebastián, si me ayudas a leer. Gracias. Sí, señora. Los pasos que facilitan la asertividad son identificar estilo básico, agresivo, pasivo o asertivo. Valoración por sí mismo, identificar valores y cualidades. Identificar las situaciones en las que se debe ser más asertivo. Describir las situaciones problemáticas. Analizar las situaciones en términos de quién, cuándo, qué y cómo interviene en esa escena. Bueno, esa es una actividad que vamos a hacer ya mismo. Resulta que la valoración por sí mismo, identificar valores y cualidades, ya lo hicimos, ¿cierto? Lo hicimos hace como 2 días atrás. Identificar el estilo básico. Usted puede identificarse en alguno de esos 3 estilos. Por favor, no se critique y dos, no le dé pena tampoco, ¿sí? Porque estamos en un proceso de mejoramiento donde estamos viendo, ¿cierto? Qué características tengo, cómo soy, qué debo arreglar y no se trata, eso no es para que usted se critique, se juzgue o le dé pena, ¿no? Tranquilo o tranquila, ¿listo? Y describe, dice, identifica las situaciones en las que se debe ser más asertivo, en qué situaciones, en qué momentos, y describa las situaciones problemáticas. Analiza las situaciones en términos de quién, cuándo, qué y cómo intervienen en esa escena. Entonces, vamos a hacerlo y
cuando yo prenda el micrófono y la cámara, será para que ustedes de pronto den algo, pues, digamos que den su punto de vista, cómo lo van a hacer. De pronto no tengan que decir sus debilidades o sus fortalezas. Si quieren, lo pueden hacer aquí. No estamos para juzgar a nadie ni pensar de esa manera. Estamos edificándonos y haciendo algo importante que es mirar qué es la asertividad, cómo lo puedo hacer, qué debo mejorar, qué debo cambiar. ¿Mm? Entonces vamos a hacerlo. En 2 minutos prendo la cámara y el micrófono para preguntarles. Bueno, ¿cómo les fue? Bien, profe. A ver, empieza tú. Dime cómo te fue, identifica Bueno, tu estilo de... identificar, identificar estilo básico. Pues yo me considero que soy una persona pasiva, ya que pues cuando manejamos un cliente, si él tiene la razón, pues de la mejor forma se le dice y ya. Ok. Valoración por sí misma, identifica valores y cualidades de, digamos lo que la profe nos decía ayer, ¿no? Que uno tiene que no decirle como mentiras al cliente, ¿no? Que vender el producto tal como es, más no fingir, como a veces lo que decía, ¿no? Que a veces las empresas, pues por ganar o por tener como más comisión, decir como cosas que no están como en los valores de uno como ser humano, ¿no? Ok. Identificar las situaciones en las que se debe ser más asertivo. Sí, pues lo que, esa tiene que ver mucho con la de arriba, ¿no? Pues Sí. brindarle siempre la mejor, eh, como la mejor, ¿cómo le digo? La mejor información como a mi cliente. Ujú. Describir la situación problemática, igual, pues hablar con él y llegar a comunes acuerdos, ¿no? Si hay que cambiar el, digamos, un electrodoméstico, lo que sea que esté mal, pues tenerlo, hablar con él, pues, sobre el tema, ¿no? Bueno, ok. Tú lo enfocaste todo de una vez a la atención al cliente. Muy bien. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dices, Olga? ¿Qué dice Sebastián? Pues, profe, los pasos que facilitan la asertividad, pues yo me considero pues asertiva, puesto que yo escucho a los clientes y trato de brindarles la mejor asesoría, tanto en el momento de la entrada, en el momento de ofrecerle un producto, que es la postventa, y estar pendiente del seguimiento para poder realizar la venta hasta terminar que se le entregue bien el producto. Y al terminar el producto, pues se le llama cómo llegó el material para poder así lograr un seguimiento y que el cliente pues quede satisfecho con lo que compró. Y la valoración por sí misma, identificar valores y cualidades, pues soy muy entregada y muy carismática a mi trabajo. Y identificar las situaciones en las que se debe ser más asertivo, pues de pronto en la identificar las situaciones en las que debo ser más asertivo, de pronto escuchar más al cliente, de pronto en qué lo puedo ayudar más para que se lleve muy buena imagen de la empresa y pues mía como asesora comercial. Y describir las situaciones problemáticas, analizar las situaciones en términos de quién, cuándo, qué y cómo interviene en esa escena. Pues ahí se me presentó, ahí pues una situación con un cliente, eh, con una boquilla. Resulta que hubo una falla de producción. Mi jefe me preguntó que qué fecha estaba. Ellos manejan las fechas, en las cajas aparecen las fechas de producción. Y pues realmente hubo una equivocación
En la boquilla, pues yo lo que hice fue ir donde el cliente, verificar cuál boquilla tenía esa fecha de producción para cambiársela toda, para no poder tener más reclamaciones más adelante o quedar mal al cliente. Entonces, ese fue de pronto la experiencia que viví en ese momento, pero tan pronto él me dijo el cliente, al otro día fui, verifiqué, pues darle la importancia al cliente que estamos interesados en hacer el cambio para que él lleve una buena imagen de servicio técnico y servicio al cliente. Ujú. Muchas gracias, Olga. Así es. ¿Qué dicen los demás? Yo, profe, bueno, en mi caso considero que en este momento, pues basado en mis previas experiencias en la asesoría al cliente y atención al cliente, eh, antes era de pronto un poco agresivo, porque pues no tan agresivo al punto de gritar, pero sí a veces como que algún cliente frustrado uno trataba era como de interrumpir, por ejemplo en mi caso, no dejaba hablar o bueno, como uno hacerse notar de cierta manera. Con base en esas experiencias, pues ya en este momento me considero una asertiva. Casualmente mi anterior empleo era una área de escalación y nos tocaba recibir quejas y casos de clientes a veces frustrados, entonces aprendí mucho pues a mejorar esa parte de la comunicación. En cuanto a las valoraciones por sí mismo, cualidades, por ejemplo, saber escuchar, no centrarse tanto como en el problema, sino más como en qué se puede hacer y obviamente la empatía, eso es súper importante y usar un lenguaje positivo que uno puede y demostrar como esa seguridad para que el cliente en este caso pues confíe en uno. Identificar las situaciones en las que se debe ser más asertivo, pero es precisamente en esas, como una escucha, tener la paciencia, no tomarse nada personal, mm, principalmente eso. Y las situaciones problemáticas, pues en ese caso, digamos, en nuestro contexto de servicio al cliente, uno debe fijarse qué pasó, si hubo algún malentendido, cuándo, qué, pero sobre todo enfocarse en la solución, proactivamente pues ver como una solución para que ya se mejore la experiencia pues de los clientes. Ujú. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, acá tengo un mensaje de Juan Camilo. Dice, trato de tener un estilo más asertivo. Mis mayores valores son la responsabilidad, el autocontrol, respetuoso como valor. La situación sería con cliente agresivo, no entrar en conflictos, sino entender su situación y ser muy claro en la información y no dar falsas expectativas con la resolución y ayudarlo de verdad, no solo por querer terminar la llamada en la situación. En mi interior trabajo los clientes por lo general entraban agresivos en proceso de reembolsos. Wow. Sí, claro. Ahí los clientes se ponen muy agresivos, groseros, ¿cierto? Imponiendo, pues porque están exigiendo un derecho. Pero bueno, lo importante es saber escuchar, saber llevarlos y darles la información correcta y pues ya se les va pasando poco a poco a la medida que ellos ven que estamos esforzándonos por hacer lo correcto, ¿no? Por llevar el proceso debidamente. Entonces, aquí hay unas recomendaciones. Dice, escribir un guión para el cambio de conducta. Entonces, como tú ya te analizaste, digamos, con todo el tema de la asertividad, ya hemos visto en qué estamos fallando, entonces lo que vas a hacer es escribir un guión para el cambio de conducta. Es un plan escrito para afrontar la conducta de forma asertiva, aprender a identificar y evitar las manipulaciones de los demás de forma consciente o inconsciente. A veces utilizan estratagemas para manipular, haciéndote sentir culpable, evadiéndose de la conversación. Entonces, tenemos que estar mirando y pendiente de eso, ¿sí? Y pues evitar las manipulaciones de los demás es que yo detecte
detecto o percibo que una persona está haciendo eso y de una vez tener como la herramienta adecuada para poder contrarrestar esa manipulación, no dejar que suceda, ¿no? Admitamos nuestros errores y equivocaciones. Seremos más estimados y queridos cuando lo admitimos. ¿Listo? Acá ya sigue la bibliografía. Entonces vamos a ver un video acá está abajo, aquí. Técnicas de atención al cliente, ¿no? Vamos a mirar. En este vídeo te vamos a enseñar 13 técnicas de atención al cliente basadas en la escucha y en hacer preguntas para que la atención sea precisa, eficaz y consigas un cliente fiel. Empecemos. La primera técnica de la que te quiero hablar es la escucha con atención. Entonces, aquí lo que vamos a ver es cómo yo puedo comunicarme con el cliente. ¿De qué manera puedo ser realmente empática con el cliente? ¿Haciendo qué? ¿Cierto? ¿Cómo lo atiendo? Y en ese orden de ideas, pues David, él se llama David, él nos va a ayudar a dar esas herramientas y nos va a ayudar a ver qué es lo que nos falta en nuestra atención al cliente y que podemos implementarlo para pues completar un poco mejor ese perfil de asesor o vendedor o cobrador, bueno, de lo que sea. Entonces vamos a ver el video. Aunque parece algo de sentido común, el sentido común muchas veces es el menor común de los sentidos. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces cuando vamos atacados, sobre todo cuando nosotros nos hacemos cargos de muchas partes de la gestión de la empresa y también de la atención al cliente, pues no tenemos tiempo para escuchar con atención y nos cuentan algo y nosotros interpretamos una cosa distinta y damos una solución distinta. Esto nos lleva a que estemos constantemente volviendo a tener que atender al cliente y el cliente no siente que le están escuchando. La segunda técnica en la que te quiero hablar es la escucha activa. No es una cuestión de que escuches con atención, sino que sea una escucha activa para que tú puedas destacar de esos elementos que te está diciendo dónde está el problema. Tú puedes escuchar con atención, pero el cliente puede estar contándote su vida, pero en realidad el quid de la cuestión, el punto donde hay que enfocarse, realmente no lo estás sacando el grano de la paja. Por lo tanto, tienes que tener una escucha activa donde tú puedas empezar a hacer preguntas, como vamos a ver en las técnicas de preguntas abiertas y en las técnicas de preguntas cerradas y enfocadas, y de esa manera, escuchando activamente y luego pasando a hacer una serie de preguntas, sí puedes darte cuenta realmente qué es lo que el cliente está tratando de hacer. Un pequeño tip: el cliente casi siempre está tratando de hacer cosas funcionales, pero tiene un componente emocional muy elevado. Luego, por eso la escucha activa y que se dé cuenta qué es lo que está tratando de decir, cómo tú estás analizando su speech, es muy importante. La tercera técnica que te quiero hablar es el lenguaje corporal. Si estás atendiendo al cliente cara a cara, el lenguaje corporal es fundamental. ¿Qué diferencia hace que yo te esté atendiendo así a que yo te atienda así? Cuando tú te acercas a una persona, estás mostrando interés. ¿Qué diferencia hay que si yo te estoy atendiendo así, en el cual es una postura de cerramiento a lo que tú me estás contando, tú te vas a sentir como que esta persona en el fondo me está escuchando teóricamente, pero no me está escuchando porque su lenguaje corporal me está diciendo algo diferente? Tenemos que intentar no solo nosotros tener un lenguaje corporal que estemos mostrando que estamos escuchando. Por ejemplo, nos acercamos, le movemos las manos, hacemos símbolos como que estamos captando las cosas, sino que además también estamos leyendo el lenguaje corporal de la persona. A lo mejor la persona puede tener un tono muy pausado, pero estás viendo que tiene cara enfadada, estás viendo que está cerrada cuando tú le estás explicando algo. Tienes que leer el lenguaje corporal porque en comunicación el lenguaje corporal corresponde un porcentaje mucho más elevado que lo que corresponde el propio mensaje a través de las palabras. Estudia ciertas cosas del lenguaje corporal, hay muchísimos contenidos en internet y con 3 o 4 trucos verás que cambia radicalmente no solo la comunicación que tú emites a través de tu lenguaje corporal, sino la información que tú recibes a través del lenguaje corporal del cliente. Hay muchas personas en atención al cliente que ya tienen mucha experiencia y que según ven entrar un cliente por la puerta y ven cómo se sientan, qué es lo que hacen, qué es lo que miran, dicen: ya sé este cliente por dónde va a venir sus quejas o por dónde va a venir sus reclamos. La siguiente técnica
que te quiero hablar son las llamadas en frío. En las llamadas en frío, la atención y la escucha de las preguntas es muy importante que estés concentrado. Muchas veces cuando alguien te llama y tú le estás atendiendo, o cuando tú llamas a alguien que a lo mejor ha puesto un reclamo en una página web, es muy bueno que tú cierres los ojos para que estés concentrado. Los elementos visuales que tienes a tu alrededor te pueden distraer y tienes que escuchar e intentar visualizar a esa persona de qué manera va a estar. Es decir, si tú estás escuchando a lo mejor a una persona y escuchas los... Esa persona está mascando chicle. Esa persona está mascando chicle. Si está mascando chicle, probablemente no esté totalmente enfadada, ¿no? Una persona que está enfadada se le nota la tensión, ¿no? O sea, tú tienes que intentar imaginarte cómo está esa persona y tú a su vez tienes que estar concentrado porque sabes que es un lenguaje limitante y que la tonalidad influye mucho. ¿La tonalidad qué quiere decir? La tonalidad es cuando cambiamos el tono y para tratar de trasladar un mensaje. Te voy a poner un ejemplo de ventas. No es lo mismo que yo te diga, cómprame este bolígrafo que tiene unas características para pintar muy interesantes porque la punta aguanta hasta 5 días abierta. A que yo te diga, mira, este bolígrafo tiene unas características para pintar muy interesantes. Te cuento una cosa, la punta aguanta hasta 5 veces más, pero no te preocupes que no se lo voy a contar a nadie, ¿ves? Estoy jugando con la tonalidad en este caso y lo de la punta, la parte de la punta, estoy diciéndolo como bajito, como que sea un secreto, para ti atraerte hacia mi mensaje, obligarte a que tú tengas que escucharme, porque es un secreto, es una cosa que no puede salir entre tú y yo. Y te des cuenta que estamos los dos engaged, estamos los dos vinculados en esta conversación, unidos, ¿vale? Pues cuando tú estás atendiendo con una llamada en frío, tienes que pensar lo mismo, tienes que establecer una conexión con esa persona. No puedes ser un robot. Vale, entonces reinicia el ordenador, en caso de una atención al cliente de informática. O no se preocupe que le cambio el billete de su vuelo al día tal. No, hombre, no, son personas, tienen sentimientos. Aprovecha y la tonalidad es tu mayor amigo, es tu mayor cómplice. Si quieres saber más sobre tonalidad en ventas y en atención al cliente, te recomiendo que leas o que escuches el audiolibro de Jordan Belfort, que es el lobo de Wall Street, que se llama The Way of the Wolf. La siguiente técnica a la que te quiero hablar son los indicadores de escucha. Los indicadores de escucha son indicadores de escucha, es decir, la otra persona yo le tengo que dar un indicador como que estoy escuchando. Cosas como, muy bien, entiendo, perfecto, está claro, ¿me lo puede repetir otra vez? Entonces usted, vale, estamos de acuerdo, procedemos, etcétera, etcétera. Qué importante es esto, porque cuando alguien suelta, tú tienes que pensar que alguien cuando está soltando un problema puede que lo tenga organizado en su mente, pero puede que te esté contando una historia, ¿no? Yo a lo mejor puedo tener un problema con mi vehículo y voy a ver al mecánico para poner una reclamación y ahí puede que le cuente una historia muy larga. Pero en el fondo de esa historia, el mecánico lo que quiere extraer es algo que pueda estar directamente vinculado a la falla que ha podido tener el vehículo. Si yo tengo una falla en la transmisión del vehículo, empieza a hacer un ruido o empieza a fallar, a lo mejor el mecánico lo que quiere saber es lo que he estado haciendo con el vehículo, ¿no? ¿Cómo ocurrió esto? Pues a lo mejor yo le puedo decir que iba por la carretera y de repente ocurrió. Pero a lo mejor le puedo decir que iba por la carretera, pero tuve que meterme por un camino de tierra y entonces había un bache y de repente hubo un bache muy hondo y ahí se hundió de un lado, que pudiera ser que ese es el lado afectado, ¿no? Por ese ruido que tiene esa transmisión del vehículo. Pues de todos estos elementos, lo que quiere saber ese mecánico es justo esa parte. Por eso los indicadores de escucha son muy importantes, ¿no? Porque te puede ayudar a orientar, ¿no? Entiendo, ok. Y además puedes decir en este caso, entonces, cuando pilló el bache, ¿a qué velocidad iba? Iba a 5 km por hora, iba un poquito más rápido, etcétera, etcétera. O sea, vas un poco a la otra persona orientándola y diciéndole por dónde tiene que ir. Súper importante, ¿vale? No solo para detectar la causa raíz del problema, sino para que la otra persona se sienta escuchada. El siguiente punto del que te quiero hablar es el eco. Y el eco consiste en hacer una repetición de las cosas que te está diciendo el cliente. Supongamos a lo mejor cuando estamos en un atendimiento de comida rápida. Quiero un Big Mac con patatas, un menú McRoyal y un Sandy. Bien, esa persona que está tomando el pedido lo repite.
Entonces usted me ha dicho que quiere un menú de X y Z, un McRoyal y un Sandy. Ok. En el caso de una atención al cliente, de una reclamación propiamente dicho. Entonces usted lo que me está comentando que su teléfono le está fallando a la hora de sacar fotos con mucha luminosidad. ¿Vale? O se le ha roto, entonces usted me comenta que se le ha roto la camiseta cuando estaba haciendo deporte, justo cuando estaba lanzando la pelota para hacer un saque. De tal modo que a lo mejor en ese estiramiento es cuando ha estirado la prenda y aquí es donde se la ha rajado. Vale, el eco hace que la otra persona lo entienda y que la persona se quede tranquila diciendo lo ha captado correctamente, ha captado la esencia de mi mensaje, lo que realmente está ocurriendo. Porque probablemente te haya contado una historia un poco larga para contextualizarte. La siguiente técnica a la que te quiero hablar es el parafraseo, es decir, decir lo que el cliente está transmitiendo de una manera distinta. A lo mejor el cliente está comentando una historia un poquito larga y al final tú parafraseas. Por ejemplo, es decir, lo que usted quiere es pagar ahora el 50% y luego recibir la mercancía y pagar el siguiente 50% restante una vez recibido el producto y que estuviera comprobado por usted, ¿verdad? Bien, puede ser que el cliente haya dado una vuelta, pues lo que quiere conseguir es algo de la empresa, ¿vale? No en ese mal sentido, sino que quiere estar, de alguna manera estaba tanteando a la otra persona al lado del teléfono o a la otra persona que tiene enfrente y al final la otra persona ha captado lo que realmente quiere el cliente y le parafrasea lo que quiere, ¿vale? O también en el caso de una descripción de un problema, ¿no? Por ejemplo, el caso que hemos estado hablando de que alguien con su vehículo pues haya metido la rueda en un bache y se ha estropeado algo relacionado con la transmisión. El parafraseo puede ser. Entonces usted lo que quiere es que le revisemos este punto porque se ha metido en un bache y ahí es posible que se haya podido sufrir la transmisión, ¿verdad? Vale, después de toda la historia lo parafraseo y es como la clave de esto que es el problema en sí que estamos atendiendo. El último punto que te quiero comentar sobre la escucha es el resumen. Fíjate que el resumen es obviamente más extenso que el parafraseo, pero también es importante que lo apliques en aquellos momentos en los cuales tú quieres hacer ver al cliente que has entendido el contexto y que has entendido la clave. Por ejemplo, si yo estoy hablando con un médico, porque yo tengo a lo mejor un dolor estomacal, puede que este dolor estomacal sea un poco diferente de otros dolores estomacales que haya podido parecer. Entonces, el contexto es muy importante. Es decir, doctor, me duele el estómago, tengo una especie de acidez desde hace varios días y yo creo que pudiera ser porque hace 4 días fue el aniversario de mi esposa, pero bueno, como cualquier aniversario, pues al final tomas una copita de champán, pero en este caso es un poco distinto, porque también, aparte de los aperitivos y la comida, que siempre es un poco copiosa, la noche anterior hicimos un postre y ese postre, la leche, pues parecía que no estaba del todo bien y yo creo que desde la mañana siguiente que tomamos ese postre, me estaba sintiendo un poco mal y luego ese mismo día fue cuando tuve el aniversario. Me da la sensación de que no es un dolor estomacal normal, sino que es una pequeña intoxicación que unido a un empacho de una comida de cumpleaños, pues puede que haya hecho que haya algo más. Vale, parece que es un poco largo, pero sí me puede ayudar de cara a que yo transmita esa situación a ese doctor y si ese doctor me hace un resumen, yo me puedo quedar tranquilo. En el sentido que yo no quiero que el doctor me esté diciendo algo que es, vale, tómate estas pastillas para la acidez de estómago y punto. No quiero que me den la píldora de siempre, no quiero que me den la solución de siempre. Es algo importante para mí. Entonces, el resumen funciona en estos casos, a lo mejor en los casos médicos, pero también funciona en los casos de una incidencia con un computador, de una incidencia con una cámara de fotos o con una incidencia con el uso de un programa informático o una incidencia con el uso de una prenda, algo donde el contexto tenga bastante importancia. Luego, es una técnica no solo para aclarar cuál es la causa raíz quizás, pero también de escucha y para hacer que se tranquilice la otra parte. He entendido todo lo que me has querido comentar, tranquilo que estamos en ello. Bien, vamos a la siguiente parte de las técnicas, que son las preguntas. Bueno, con respecto a las preguntas no voy a pasar esa parte porque ya la hemos estudiado mucho, ¿cierto? Las clases de preguntas, ya vimos también un video sobre las preguntas.
Entonces yo creo que hasta ahí, que es la parte de escucha y la comunicación asertiva con el cliente, que era lo que necesitábamos, pues como tener algunas técnicas sobre ello, ¿sí? Con el cliente. Entonces, ahora vamos a ver un tema que es sobre los PQR. Y quisiera que ustedes, según su conocimiento, me puedan pues ayudar con sus aportes de qué son los PQRs como tal, según sus experiencias, de pronto tal vez no tengan mucha experiencia, pero finalmente saben qué es o de pronto les suena algo. ¿Qué es? Los PQRs. Señor Saúl. Sí, son como quejas y reclamos, inquietudes, quejas y reclamos. Sí. ¿Alguien más? Son como inconformidades que tienen los clientes sobre algún producto o servicio que no funcionó o le brindó lo que esperaban. Ok. Muchas gracias. ¿Alguien más? Lo otro, profe, es cuando ellos solicitan la garantía de un producto, eh, se, se lleva el proceso para que le hagan la visita y le hagan el servicio técnico. Muy bien. Todo lo que ustedes han nombrado tiene que ver con los PQRs. Sí, señores, así es. Entonces, los PQRs, como sus siglas, perdón, lo indican es P, preguntas, Q, quejas, R, reclamos y S, porque es PQRs, sugerencias. ¿Sí? Eso quiere decir los PQRs. Entonces, ahí habla, dice que es el sistema de peticiones, sugerencias, quejas, reclamos. Es un servicio implementado por la Presidencia de la República para recibir comunicación de parte de los ciudadanos en cumplimiento del decreto 2693 del 21 de diciembre del 2012 de gobierno en línea y reglamentado mediante resolución 3046 del 2012, por la cual se reglamenta el trámite interno del derecho de petición ante el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Entonces es una norma, ¿cierto? Es un sistema que existe a nivel nacional y que, digamos, protege o cubre o le asegura al cliente que esas preguntas, esas quejas, esos reclamos y esas sugerencias van a ser contestadas. Esto se maneja ya a nivel gubernamental, digamos, en entidades ya, digamos, como digo yo, ante la ley, cuando el cliente ha pasado derechos de peticiones a las empresas, porque es allí donde le deben solucionar la situación y no ha recibido ninguna solución, valga la redundancia, a esa queja, a ese reclamo, a esas sugerencias. Entonces, ¿qué hace él? Va a una instancia más seria, ¿sí? Porque si la empresa no tiene la responsabilidad, el deseo de contestar esos PQRs o de solucionarlos, entonces el cliente tiene que ir a una instancia más amplia y digamos con mayor rigor y cumplimiento para que pues para que suceda lo que él está pidiendo o para que le den una contestación de por qué no, por qué sí o qué pasa, ¿cierto? Eh, es necesario entender que a través de una llamada yo puedo pasar una queja, ¿sí? Y a través de la llamada me la pueden solucionar. Pero allá afuera el mercado está lleno de muchas quejas, de muchos PQR sin solucionar, ¿sí? Y eso también es porque hay muchas empresas que, digamos que tienen todo su portafolio de productos, tienen todo para vender, ¿cierto? Pero no tienen
digamos, el área de PQRs, es decir, donde reciben todas las quejas, los reclamos, las sugerencias, no evalúan el servicio, sino solamente se dedicaron a vender y no están atendiendo todos los requerimientos del cliente después de haber usado el producto, después de haber tenido un inconveniente. Y entonces se acumulan estos PQRs y estas empresas pueden ser sancionadas por eso, ¿sí? Entonces vamos a seguir mirando, leyendo sobre el sistema de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. A ver qué pasa con esta parte. Entonces, por favor, ¿me ayudas, Sebastián, a leer esta diapositiva? Sí, profe. Sistema de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias PQRS. El sistema de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias es una herramienta gerencial para el control y mejoramiento continuo, que nos permite visualizar lo que sucede en nuestros teatros, conocer las inquietudes y manifestaciones que tienen nuestros clientes para fortalecer su atención y servicio. Muy bien, entonces es la oportunidad que el cliente le da a la empresa para que mejore. Es la oportunidad que el cliente le da a la empresa para que solucione, digamos, inquietudes, situaciones, problemas o de pronto procesos mal dirigidos, procesos incompletos, ¿sí? Es la oportunidad que el cliente le da a la empresa para que se dé cuenta de los errores. Cuando ya la empresa no lo quiere solucionar o no le da el tiempo, no le da ¿cómo se dice? No le da Importancia. la importancia, muy bien, Franci, perdón, la importancia al tema, entonces el cliente tiene que recurrir a la entidad legal, a una entidad legal a nivel nacional, ¿cierto? Entonces, ahí esta entidad, pues obviamente va a respaldar al cliente y va a llevar ese PQR de una forma diferente. Le va a pasar un comunicado a la empresa, ¿sí? Y entonces la empresa tiene que responder. Tuvo la oportunidad de hacerlo porque el cliente yo no creo que llegue a una última instancia sin haber pasado pues el conducto regular necesario dentro de una compañía, ¿cierto? Que inicialmente, ¿qué hace el cliente? Yo como cliente cuando algo me sale mal, cuando me sale averiado o tal vez tengo alguna duda, ¿yo qué hago? Llamo a la empresa, ¿cierto? O llamo al asesor, el que me atendió, el que me vendió. Eso es lo primero que hacemos. Ya si no encuentro ayuda ahí, entonces yo qué digo, voy a ir a atención al cliente, voy a mirar dónde, voy a averiguo, hago todo lo necesario, paso la carta, el derecho de petición a través de físico, a través de un correo, como sea, ¿cierto? Y si no sucede nada, entonces tengo que ir a una instancia más amplia y más seria, donde realmente yo me sienta respaldado, porque siento que estoy perdiendo mucho pues con ese inconveniente que pasó. Y sobre todo cuando yo soy un cliente empresarial, no solamente me están perjudicando a mí como persona natural, ¿cierto? Porque ya digamos que es el cliente al menudeo, una persona que compra un producto bueno, pero ellos también obviamente requieren de esas soluciones, ¿sí? Pero cuando es una empresa donde digamos que le responden a sus clientes y no le han respondido con esa situación, entonces pues la perjudican y le dañan todo el proceso que llevan. Pues por eso ahí se forman, digamos, demandas más grandes, sanciones, y la empresa tiene que responder, o si no, pues vienen situaciones legales más profundas. Entonces vamos a mirar qué es petición, qué es queja y qué es reclamo, a definir cada uno, porque, bueno, están las preguntas, bueno, sabemos que cómo son las preguntas, quejas, reclamos y sugerencias. Vamos a mirar de qué se trata cada término. Entonces, Olga, ¿me ayudas a leer qué es una petición, por favor?
Es una actuación por medio de la cual el usuario de manera respetuosa solicita a la empresa cualquier información relacionada con la prestación del servicio. La queja es la expresión o manifestación que le hace el usuario a la empresa por la inconformidad que le generó la atención brindada por un empleado o la prestación del servicio durante la visita a un teatro. Y el reclamo es la oposición o contrariedad presentada por el usuario con el objeto de que la empresa revise y evalúe una actuación relacionada con la prestación del servicio en términos económicos. Ujú, muy bien. Entonces esa es la diferencia. Una petición, pues obviamente dice ahí que el usuario de manera respetuosa solicita a la empresa, ¿sí? Cualquier información. Está pidiendo algo. El cliente tiene derecho, es su cliente. Y la empresa tiene el deber de... Digamos ahí, profe, un ejemplo de la petición es cuando el ingeniero puede hacer la reclamación de la diferencia de tono y de lote, pues del cambio del porcelanato. Esa es una petición. Y ya la queja fue la queja que yo le coloqué directamente a la empresa para el cambio. Y pues el reclamo es cuando ya al final pues ellos se dieron cuenta que yo me iba a dirigir a otros estantes, entonces ya ahí ya se pusieron las pilas para realizar el cambio. Entonces, mira, qué chévere que Olga pues esté acá, digamos que haya pasado por esta experiencia, porque digamos que ya lo comprende y nos ayuda también a visualizar un poco mejor, ¿no? Esos términos. Pero es así, si los PQRs no se solucionan dentro de la empresa, obviamente el cliente tiene que ir a instancias mayores, a una entidad que lo respalde, ¿sí? Porque es así, y para eso existe esa entidad, para poder garantizarle al cliente que pues va a ser solucionada su situación. Obviamente esto tiene tiempo, mucho tiempo, como tú decías hace rato en la mañana que se había demorado un año en la solución, ¿cierto? Que le dieron. Eso es mucho tiempo, pero se solucionó igual, pero Dios mío, para que respondan un PQR y de pronto que tenga demasiada responsabilidad y que incurra en gastos mayores, por eso es que las empresas, digamos, lo piensan y se demoran porque no saben cómo darle solución y lo que menos quieren ellas es tener gastos adicionales, costos, ¿cierto? Pero pues hay que hacerlo porque finalmente el error fue de la empresa y ellos tienen que responder, ¿sí? Tienen que responder porque es la garantía o si no, mejor no existan, porque todas las empresas que existen en el mercado deben tener garantía de sus productos. Y por eso es que allá afuera estamos llenos de muchos PQRs y muchas situaciones sin solucionar, porque incluso hay empresas que se declaran en quiebra, desaparecen, ¿cierto? Porque digamos que la sanción es muy alta y ellos prefieren acudir a esa herramienta para desaparecer o cambiar de razón social y evadir algunas responsabilidades. Pero es que allá afuera, digamos que hay muchas leyes que salen y se crean para lograr cubrir las faltas, digamos, de alguna manera. Son como estrategias en el mercado que salen y que se usan, pero de alguna manera es irresponsable. El cliente siente que ha sido engañado, ¿sí? Y mucho más cuando no se lo soluciona la situación. Entonces, presentación de quejas y reclamos. La presentación de las quejas y los reclamos pueden ser escritas a través de un formato o de una carta. Puede ser verbal y esta es la que se presenta en persona, directamente en las instalaciones del establecimiento. Y obviamente debe haber una constancia de esa visita, ¿sí? La telefónica y allí es donde se graba la llamada. Se realiza por teléfono, ya sea fijo o celular, y deben garantizar que la llamada fue grabada y que realmente el derecho o el PQR quedó ¿qué?
establecido o puesto o se me olvida la palabra. Sí, ya fue enviado. Radicado. Sí, exactamente. Y por email o correo, que es la que se realiza por medio de la página de la entidad. Entonces, a mí realmente he visto, digamos, me han pasado experiencias con las empresas que tienen monopolio. Las empresas que tienen monopolio son las de los servicios públicos. ¿Sí? A ver, ¿qué otra? ¿Cuántas empresas de agua y alcantarillado hay? ¿Cuántas empresas de gas natural hay? ¿Cuántas empresas de luz eléctrica, sí, de luz hay? ¿Cuántas empresas de transporte hay? Yo no puedo decir, ay, no, es que no me sirvió esto, entonces me va a pasar a la otra. Eso no se puede, ¿sí? Y eso, y entonces estas empresas por su monopolio muchas veces no solucionan, ¿sí? No le solucionan al cliente y hay muchos clientes que están, digamos, en stand-by. Se dañó algún proceso en las empresas a través de qué? De que no fue contestado o no fueron contestados los PQRs o no se les solucionó el servicio, muchas cosas. Pero es por eso, porque digamos que ellas se sienten muy sólidas en el mercado, pues porque son únicas. Y si yo no uso agua, entonces, ¿cómo voy a suplir la empresa o mi casa o donde esté con agua? No voy a poder, ¿sí? Entonces, tengo que, a veces incluso nos obligan como usuarios a aceptar pues sus condiciones y en las empresas pues no es la excepción, ¿sí? Entonces, ese es el dilema cuando hay monopolio en el mercado. Pues acá yo pongo de ejemplo, pues los servicios públicos, pues porque ellos son los más, digamos, el ejemplo más latente que está ahí, pero hay muchas empresas que son monopolio. Bueno, este es un formato, un ejemplo de formato de PQR, ¿sí? Como el cuerpo, lo que debe tener un PQR, alguna información, ¿sí? La más necesaria. Entonces está el nombre de la empresa, está el número de radicado, la fecha, ¿sí? El nombre completo, algunos datos personales. Hay unos PQRs que necesitan todos los datos personales según el caso y otros que no hay que ponerles todos, solamente el nombre, de pronto el número telefónico o el número de cédula, ¿sí? Depende. Motivo de la queja o reclamo, debe ir ahí bien estipulado, qué sucedió, por qué. Entonces, calidad del producto, atención del personal, soporte técnico, instalaciones, tiempo de empresa u otros. Perdón, tiempo de entrega u otros. Entonces ahí dice que haga un relato claro de los hechos, qué sucedió para poder saber, para poder enterar a la empresa o a la entidad de lo que sucedió y poderle dar solución. Entonces aquí dice anexe algún documento, si tiene que anexar la factura, si tiene que anexar otros documentos pertinentes, en ese momento hay que anexarlos como prueba, ¿sí? A ese PQR. Y dice que hay que agradecer al final sus observaciones y serán atendidas en el menor tiempo posible, que pues ese es el detalle, ¿no? Que se demora mucho la respuesta, digamos, de la entidad. Entonces, ¿de qué forma debo presentar las peticiones, quejas y reclamos? ¿De qué forma? Bueno, Olga, que ya estuvo en esa parte y ya tiene la experiencia, pero igual, ayúdame a leer. Gracias. Sí, señora. ¿De qué forma debo presentar las peticiones, quejas y reclamos? Esta petición se puede formular en forma escrita o verbal en las oficinas de atención al cliente de los prestadores de servicios públicos domiciliarios. En este caso, el cliente, pues yo le sugería a él que con la factura, Sí. que ellos tienen una factura de compra de venta,
donde está pagando, pues puede ser impuesto, que es el IVA, con una carta escrita, me llegara a llegar esa carta escrita, con eso se presentaba directamente a la fábrica, que es una constancia que ellos lo compraron y está estipulado qué referencia es y la fecha pues de compra, que fue reciente. Entonces, pues eso es con el fin de que no saquen excusas, ¿no? Y lo mejor es que le saquen una fotocopia y que el cliente se quede con la original, por si cualquier cosa. Exactamente, es asegurarse, el cliente se debe asegurar de que su PQR sea respondido, que sea tenido en cuenta dentro de la entidad, ¿sí? Porque si se falla en la entrega de ese PQR, la empresa puede ver, porque ellos son muy rápidos para detectar las fallas en los clientes, ¿sí? Cómo lo están haciendo, de qué manera. Y entonces ellos digamos que se sostienen en esas fallas. Entonces hay que estar muy atentos y realmente hacer todo lo que sea necesario para poder hacer que la empresa responda. Entonces, aquí hay un listado, dice que un listado completo de las empresas con mejor servicio al cliente está en este listado hace como unos 3 años, ¿sí? Entonces, en 3 años el mercado cambia y las empresas cambian. Puede ser que hayan otras, ¿sí? Pero en ese tiempo, pues estaban estas, que es Bancolombia, Éxito, Da Vivienda, Concel, Alpina. Sabemos que, por ejemplo, ¿cuál era? Avianca, supe de muchas situaciones, digamos, últimamente, a través de la pandemia tuvieron muchos inconvenientes, pues por todo lo que sucedió, ¿sí? Y muchos clientes estaban como eh, con muchas quejas en el servicio que estaban prestando. Así da Vivienda, Bancolombia, pero bueno, en ese tiempo, pues esas eran las empresas que se destacaban, ¿no? El manejo y uso de la información. ¿Qué pasa con la información que se tiene dentro de las compañías? No solamente es una información de, por ejemplo, personal de los clientes, sino hay información sistemática, ¿cierto? Información, digamos, de producto, información de políticas de la empresa. Mucha información se maneja dentro de una organización en las diferentes áreas de una empresa. Entonces, ¿qué hay que hacer con esta información? ¿Cómo se debe manejar? Franci, ¿me ayudas a leer esta diapositiva, por favor? Y si no, entonces, por favor, Saúl, si estás ahí. Ay, profe, qué pena, es que tenía el micrófono cerrado y yo leyendo. Ah, ok. No te preocupes, gracias. Manejo y uso de la información. El manejo de la información incluye la determinación de necesidades, capacidades y cobertura, el asociado monitoreo y evaluación asociados, el almacenamiento de datos, el análisis de datos y los sistemas para compartir la información. Muchas gracias. Entonces, aquí dice que incluye la determinación de necesidades, capacidades y cobertura, el asociado monitoreo y evaluación asociados, es decir, que deben estar protegiendo esta información, ¿sí? Deben tenerla segura, cerciorarse de que puede ser una empresa externa, pero que sea legalmente constituida y además que tenga la experiencia y se dedique a cuidar esa información, entonces se le pague a esta empresa para que pueda tener el debido uso de esa información en la planta. Porque hay muchas veces, digamos que se filtran personas o entidades inescrupulosas que quieren sacarse en esa información y muchas veces es para hacerle daño a la entidad cuando hay competencia desleal, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado con esta información cuando ustedes sean dueños de empresa,
¿sí? Tienen que cuidar esa información, no se le puede dejar ahí a la deriva a todo el mundo, porque es una información donde muchos pueden hacer uso de ellas de una forma indebida o nos pueden hacer daños, nos pueden quitar hasta la empresa, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado con la información que se maneja dentro de una organización, empezando por la base de datos de los clientes. Entonces, ¿por qué es importante un buen manejo de la información? Eh, Sebastián, ¿me ayudas a leer, por favor? Sí, profe. Dice, ¿por qué es importante un buen manejo de la información? La información es un bien que se involucra en todos los niveles económicos, operativos e intelectuales de una compañía, pues ocupa un lugar en la toma de decisiones y la solución de problemas, siendo una clave para el desarrollo legal, organizacional y financiero. Existen amenazas y vulnerabilidades tanto en el mundo físico como informático que ponen en peligro el uso de esta data. Por eso existen empresas especializadas en el manejo de información que sirven como una herramienta de protección y seguridad. Muy bien, entonces, por eso es que salieron las empresas externas especializadas en el cuidado de la información, ¿sí? Y entonces estas empresas se llaman outsourcing y ellas se dedican especialmente a eso, a cuidar la información de las empresas. Ellas son totalmente profesionales en ese aspecto y las empresas no dudan en confiarle esa información porque pues esa es la garantía de estas empresas, cuidar la información, ¿sí? Saberla manejar y mirar de qué manera le va a dar como esa seguridad que necesita. Porque a nivel tecnológico también está el peligro de que se roben la información, no solamente en la parte física, que alguien entre y se lleve, pues digamos, algún documento o algún archivo, ¿sí? Alguna USB, bueno, que tenga información privada de la empresa, sino que también en la parte informática, en la parte tecnológica, digamos, si la tenemos ahí, debe estar muy bien cuidada y protegida porque cualquiera puede entrar y llevarse esa información. Con un clic, su información quedó a la deriva, se fue a otro lado. Entonces, es importante comprender que hay que cuidar la información que tenemos dentro de las compañías. Dígame, Saúl. Sí, profe, últimamente hubo una noticia las plataformas del gobierno que estuvieron vulneradas. Eso fue una noticia. Un ejemplo, un ejemplo. Eso fue esta semana, la semana pasada, ¿cierto? Que muchas Eso fue reciente. entidades, señor, Eso fue reciente, sí, la semana pasada. exactamente, habían sido, ¿cómo se dice? Objeto de robo, de daño, ¿cierto? Las plataformas de muchas empresas, no fue una, fueron muchas. Y entonces Fueron estaban varios. en ese proceso de arreglo. Señor, Sí, eso fueron varias instituciones del gobierno que terminaron afectadas ahí. exactamente. Y es por eso, porque de alguna manera alguien se valió, alguien pudo traspasar esa barrera de seguridad e hizo daño. Y mire que no fue a una sola, sino fueron a muchas, ¿sí? Entonces, por eso es que debe haber realmente una seguridad totalmente garantizada para esta información. Por favor, ¿me ayudas, Saúl, a leer esta diapositiva? Creo que la veo oscura, es que aquí estoy en la No te calle. escuchamos. Señor. Estoy en la calle y veo muy oscuro. Ah, no, no se preocupe, don Saúl, tranquilo. Vamos a hacerlo nosotros. Ok. Entonces, Francia, ayúdame, ¿sí? Gracias. Sí, señora. ¿Cómo se gestiona de forma eficiente la información? Hardware o software de almacenamiento. Si la organización cuenta con datos informáticos e importantes, contar con un lugar para almacenar toda la información de forma segura ante cualquier accidente.
En este aspecto es importante contar con todos los recursos de seguridad informática que evite cualquier fraude, robo o ciberdelito. Servidores y almacenaje adecuado. Personas de IT, tecnología de la información entrenada y preparada. Manual o política de seguridad de acuerdo a las necesidades de cada compañía. Se debe seguir ciertos tipos de reglas y procedimientos a la hora de manejar información. Es diferente manejar información médica o legal. Información de medios audiovisuales, arquitectura o financiera. Cada modelo de negocio requiere protocolos distintos para su conservación y aseguramiento. Depende, depende a lo que la empresa se dedique, ¿cierto? El oficio de la empresa. Entonces, asimismo, pues tienen que contratar personal capacitado para poder cuidar esa información, la información que manejan ellos dentro de sus instalaciones. Por ejemplo, un hospital maneja mucha información personal y también vulnerable, ¿sí? Y por eso, pues ellos deben asegurarse que esa información esté debidamente protegida. ¿Mm? Por ejemplo, entidades del gobierno como la policía, ellos manejan otro tipo de información. Las empresas que se dedican normalmente a la producción también manejan información, pero es muy diferente a la de un hospital, ¿sí? A la de la policía, a la de la registraduría, pero igual manejan información. Entonces, por eso dice ahí que cada uno tiene que contratar personal idóneo y especializado para que cuide su información, dependiendo cuál sea. ¿No? Personal de seguridad calificado. Dice contar con personal calificado capaz de reaccionar de forma inmediata ante cualquier riesgo es un plus que le permite a las organizaciones actuar eficazmente para la solución de problemas. La responsabilidad en el tratamiento de los datos debe ser de todos los miembros de una organización. Se deben seguir los protocolos necesarios para una gestión eficiente de la información. Una de las mejores opciones siempre será el outsourcing de gestión documental. Recuerdan que les hablé ahorita de las empresas que son outsourcing, son estas, ¿sí? Que realmente son especializadas en la gestión de documentos. ¿Mm? Empresas creadas específicamente para atender este sector de negocios. ¿Ven? Porque lo que pasa es que en el mercado hay muchas personas o grupos al margen de la ley que pues están ahí pendientes de esa información para hacer daño. Puede ser para ser fraudulentos, digamos que usar esa información y hacer fraudes. Otro, por ejemplo, en el sentido de la información personal es para hacer, si son personas al margen de la ley, ¿qué quieren con la información personal de la gente? Suplantar, robar, ¿cierto? Tal vez para llamar a la gente y sacarle dinero, ¿sí? Todo esto, entonces por eso es que la información de una compañía depende de la que sea, pero todas las informaciones son importantes, ¿sí? Y debe dársele esa importancia y ese cuidado realmente. Aquí se habla de la confidencialidad. Debe haber confidencialidad, ¿sí? Integridad y disponibilidad. Confidencialidad, como su nombre lo indica, ¿qué quiere decir eso? Que yo no puedo estar, o sea, el personal de la empresa, si es un personal de confianza, quiere decir que sabe como puntos importantes, ¿sí? Información muy importante. Y eso, a eso se debe acudir con este personal. Es más, ellos firman un documento donde está esta palabra, que es la confidencialidad. Ellos no pueden, digamos que estar como
hablando, digamos, de esa información o dando a conocer esa información allá afuera, porque están violando un acuerdo que hicieron con la empresa y eso les puede acarrear una sanción o una demanda legal, ¿sí? Porque ellos se sometieron y firmaron un documento donde ellos estaban de acuerdo en tener esa confidencialidad, ¿sí? Hay personal de confianza dentro de una organización, ¿ustedes sabían eso? No a todos se les hace firmar un documento de confidencialidad. Hay unos que sí, porque ellos van a manejar información de alta gerencia, información muy delicada, y pues hay que hacerles firmar ese documento. Hay otros que no, pero igual en ese orden de ideas tienen que aprender a ser responsables con la información que se les dé, ¿sí? Entonces, la integridad y la disponibilidad. Entonces, vamos a mirar aquí qué es confidencialidad, de qué se trata, de qué se trata la integridad también, de que en cuanto a la información en una empresa. ¿Mm? Entonces, Lady, pero Lady no ha leído, no sé si Hola, puedes, si puedes, sí, yo pensé que sí, ya, el audio no me funcionaba. tranquila. Qué pena. Ok, dice así, que no logro ver bien. Confidencialidad. En este caso se debe priorizar la información que se maneja de la organización, para así categorizar quién tiene autorización a esa data. Integridad. Se debe tener un registro del estado de la información almacenada. Si esta ha sido modificada de manera intencional o accidental, se debe hacer con la mayor rigurosidad posible, pues podría representar consecuencias tales como costos adicionales por errores, trabajo duplicado, malas tomas de decisiones, daños de imagen de la marca frente a clientes, sociedad, autoridades y socios. Entonces, mira todas las consecuencias que se pueden acarrear o que puede acarrear una empresa, ¿sí? Al cambiar la información o al no tenerle cuidado, ¿sí? Entonces hay que tener, realmente esto es de seriedad y a veces no le damos como la importancia adecuada a toda la información que se maneja dentro de una organización, ¿sí? Acá está la parte de disponibilidad. Le voy a pedir el favor a Olga si me ayudas a leer. Bueno, si Olga no puede, por favor, Sí, Sebastián. creo que ya, Ya. está acá mirando. Eh, Espera. ¿Desde la seguridad Sí, o en la parte espérame un de momento. arriba? Espérame que la agrandé mucho. Disponibilidad. Disponibilidad. La disponibilidad se debe cuidar aspectos como el acceso de forma ágil, segura e interactiva para quienes requieran algún archivo o documento. Pueden hacer uso de este sin ningún problema. Los riesgos y peligros están siempre latentes, por eso se debe utilizar todos los mecanismos que ayuden a minimizar los riesgos. La seguridad es un sector que ha crecido de manera potencial debido a las necesidades del mercado. MDA.NET Archivos CA, por ejemplo, es una empresa dedicada por entero a la gestión documental, que cuenta con el mejor talento humano capaz de desarrollar estrategias de prevención y trabajo en equipo. Lo más importante para cualquier organización debe ser generar una cultura de tranquilidad y confiabilidad en todos sus clientes. Uh-huh. Entonces, debe garantizarle a los clientes, debe garantizarle a sus colaboradores, a los trabajadores, que la información de ellos va a estar cuidada. ¿Quién la va a cuidar? Pues la empresa tiene que garantizarlo, tiene que contratar personal idóneo para hacerlo. Aquí Lady nos escribió algo. Dice, a uno le da perecita leer el tratamiento de datos y sí es importante, claro que sí. Mañana vamos a ver esa ley de la Beas Data,
¿sí? Que es un poco ya más personal. Es todo el tratamiento de los datos personales, ¿sí? Acá estamos hablando como la información general de la empresa y todo lo que se maneja allá adentro, ¿sí? Pero la información personal, es decir, de los clientes, incluso de los colaboradores, de los trabajadores, tienen una ley que la respalda, que es el habeas data. Y si esto no se tiene en cuenta, pueden venir demandas grandes para una empresa, ¿sí? Puede cerrar la empresa por las demandas, por las sanciones, ¿no? O pueden incurrir en delitos graves, digamos, cuando personas inescrupulosas se llevan esa información, involucran a las personas en delitos, suplantan su información. Entonces, de verdad que es delicado y por eso hay que tener mucho cuidado con el trato de los datos personales o de la información de una empresa. ¿No? Entonces, bueno, aquí terminamos esta parte. No sé si tengan alguna pregunta o todo esté claro hasta ahí. Vamos a mirar este video de los PQR, que ya es para, digamos, como conclusión y para aclarar de pronto algún concepto o algo así de los PQR, pero ya está pues entendido, ¿cierto? Y pues si tienen alguna pregunta o algún aporte, entonces es bien recibido después del video. ¿Listo? Vamos a escucharlo, vamos a verlo. Atención PQR, introducción. En las organizaciones es de gran incidencia el área del servicio al cliente, ya que es la encargada de apoyar el proceso de fidelización de los clientes, la implementación, estandarización, seguimiento y control a las PQR, las cuales son ejercicios primordiales del proceso, pues el cliente es el punto de partida como el activo más importante y el propósito de las labores de la organización. Se da una connotación relevante a la atención de las PQR, ya que en el uso de esta herramienta se da a conocer las manifestaciones, dudas e inquietudes que presentan los posibles clientes y los grupos de interés para la organización, buscando fortalecer el servicio y seguir construyendo camino para afianzarse y permanecer en el mercado. La implementación de un proceso de atención de PQR nace de la necesidad que tienen las organizaciones, tanto públicas como privadas, de atender las peticiones de los usuarios o clientes, darles trámites oportunos, esto en cumplimiento de la normativa para evitar sanciones. Las empresas, al realizar el proceso de atención de las PQR y con el objetivo de validar los grados de aceptación y de favorabilidad para con los clientes, debe también definir los indicadores que le permita valorar la eficiencia en la atención de las PQR. Ay, casi que lo... Listo. Bueno, entonces, ¿algún aporte? ¿Algo que haya que aclarar o que ustedes sepan y que puedan aportar? Gracias, Olga, por todos tus aportes. Ha sido de verdad enriquecedor tener tus experiencias. Eso nos ha ayudado demasiado a entender muchos conceptos y también muchos procesos, ¿cierto?, dentro de una organización. Con mucho gusto, profe. Gracias. Y también gracias a los demás. Creo que fue Lady o Francis, no me acuerdo. Creo que fue Lady ayer que nos compartía una experiencia también. ¿O fue hoy en la mañana? Bueno, eso también fue muy, muy apropiado porque pues nos hace ver realmente que, por ejemplo, creo que fue esta mañana en las normas ISO, ¿sí? Que yo, la verdad, yo no pensaba que las normas ISO también tuvieran como ilegalidad, ¿sí? Pero, pero me hiciste ver que sí, que una organización como esas
tan seria que yo, bueno, en mi caso yo las veo muy serias, ¿sí? Entonces que haya gente inescrupulosa que solamente por lograr estar ahí involucrados, como mirar, coger el certificado y pues luego van allí a las empresas y digamos que de alguna forma manipulan monetariamente para certificar, ¿no? Bueno, en fin, eso fue un aporte muy bueno porque pues ahora puedo estar un poco más a la expectativa de esa parte. Entonces, nadie tiene otra pregunta, otro aporte, nada, todo está claro hasta ahí. Sí, señora profe. Sí, profe, todo claro. Listo, Sebastián, gracias Francis por contestar. Entonces, vamos a terminar nuestra clase. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a las actividades, al cuestionario del día de hoy, o esté claro todo. Con respecto al cuestionario. Está claro, profe. ¿Sí? Lo único con el cuestionario es que ustedes de verdad deben, digamos, haber puesto cuidado a la clase y pues ahí están las respuestas de las preguntas del cuestionario. Y si por alguna razón tienen alguna duda, no están seguros de alguna pregunta, pueden mirar el material que está ahí dispuesto, el material teórico, y ahí se pueden valer para poder leerlo y digamos que ratificar la información para poder contestar. ¿Listo? Ahí está todo. O si no, en la videoconferencia que va a ser subida más tardecito. Bueno, me tienen paciencia porque no tengo internet por alguna razón. Hoy amanecí sin internet y estoy trabajando con los datos del celular. Entonces se demora un poco más. Bueno, pero igual ahí estamos atentos a todo. Estoy atenta a todo lo que ustedes escriben, digamos las actividades, todo lo que tenga que ver con la actualización de sus notas y todo, yo voy a estar pendiente. Entonces, muchas gracias por todo y que tengan buena tarde y fue un placer estar hoy con ustedes. Nos vemos mañana a las 8. Gracias, profe, muy amable. Bueno, gracias a usted. Saúl, por favor, recuerda enviar tus actividades. Muchas gracias, profe. Feliz Bueno, tarde. feliz tarde. Ahí te pido el favor que mañana no puedo estar, pues yo ya te Tranquilo. comenté por qué. Sí, Me sí. tienes en cuenta y yo te paso las actividades de aquí hasta hay plazo hasta el sábado, El ¿cierto, profe? sábado a mediodía, sí, señor. Bueno, trato de, es que el sábado por la mañana ya me llamaron, tengo otro curso con compensar por la mañana. Ah, ya. Entonces Ya, lo pues, tengo de 8 hasta las 12. oh, Porque ya. ya me acabaron de De llamar, por eso no te había contestado enseguida en la Ah, última lectura. Sí, señora. ok, no te preocupes, ok. Bueno, muchas ¿No? gracias. Que estén muy bien, hasta luego. Gracias, lo mismo. Chao. Profe, yo te envié unas actividades ayer, a las de ayer las envié ayer como hasta las 10:30 de la noche. ¿Ayer? ¡Oh! No me asustes porque yo no las he visto. Espérate un momento, por favor. Envié por el Miramos. correo y envié por la plataforma, por Classroom. Bueno, vamos a mirar acá. Tomé unas fotos y las envié. Bueno, te recuerdo tú, Saúl. Aquí estás, Saúl. Míralo. Mira, Saúl. Acá. Mira, aquí está. Dice que sin entregar, ¿sí ves? Por alguna razón dice que sin entregar el archivo, pero logré enviar el cuestionario. Bueno, el cuestionario sí, ahí está. Dice, no se ha adjuntado ningún trabajo. ¿Sí ve? Y en el taller 3, que es el de ayer, este es el de antier, el 2, y el 3 es el de ayer, y tampoco has entregado nada. Solo Yo envié el entregaste, de ayer, entregaste ¿el de qué? El del primer día, que ese ya lo califiqué, y ya está la nota en la plataforma. Pero los otros no, ¿sí? Mira, los otros no los están. de ayer.
Es que de antier me aparecen como 30 fotocopias, me salieron como 30 páginas, No, 35 más. pero no, eso es Y mucho. estoy desarrollando eso. Eso me salió. Bueno, Estoy mire, desarrollando eso. Saúl, para que no te pongas engorroso con todas esas fotocopias, lo que tú dices que tienes computador, ¿cierto? Sí, yo tengo un computador, sino que no tengo internet ahí, o sea, quité el internet del apartamento para ponerlo en el móvil. Sí, no se Y preocupe, todavía yo le no. entiendo esa parte, pero entonces, ¿cómo baja le tocaría en un café internet para que no imprima? Lo que puede hacer también es que en un café internet usted vaya y edite ahí los trabajos, es decir, con con las aplicaciones o con el, ¿qué? Se me olvida, con el Office, con el Word, ¿sí? Y en Word usted puede editar contestar esas preguntas, editar y responder sin necesidad de imprimir. Guarda lo que haya hecho y lo envía. Porque mira que no me ha llegado ningún archivo del taller del día 2 ni del taller del día 3. Entonces, pues digamos que nos hace falta. Entonces, para que usted no se sienta como que tiene que